Hola a todos. Hoy es martes, 9 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí. John, empecemos por tu punto de vista diferente sobre lo que está pasando con Vladimir Putin. Diría que, según me contaste, Putin está afrontando una especie de crisis de confianza. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Y cómo entiendes tú la situación actual de la guerra en Ucrania? ¿Y por qué lo planteas de esa manera? Sabemos que, por un lado, Vladimir Putin cree, o quizá no es cuestión de creer, que tiene a su propia gente, como Kirill Dmitriev. No sé si hay negociaciones en marcha entre las dos partes, pero él sería el responsable de esas conversaciones, si las hubiera. Y por otro lado, está Lavrov, que tiene su propia visión de lo que está ocurriendo. Pero antes de entrar en eso, ¿cuál es tu interpretación de lo que está pasando con Vladimir Putin y de cómo él entiende la guerra? Gracias por la pregunta. En primer lugar, no es mi interpretación. Estoy intentando reflejar con precisión lo que me transmiten mis fuentes, que provienen de distintos ámbitos del gobierno y de la formulación de políticas en Moscú. Cada vez más están diciendo abiertamente lo que piensan. Y empecemos muy brevemente por la opinión pública. El ataque de Starovels contra el dormitorio, en el que murieron 21 jóvenes y sus profesoras y resultaron heridas más de 4 personas, ha llevado, según el cálculo ucraniano, a la idea de que la opinión pública en Rusia se volvería menos favorable al presidente y que aumentaría la pérdida de confianza en Putin a medida que nos acercamos a las elecciones. Las elecciones se celebrarán durante varios días a mediados de septiembre. Para el 21 de septiembre tendremos una nueva composición en el Parlamento y el apoyo a los partidos de la oposición, el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y otros, está creciendo a costa del partido en el poder. Ahora bien, si miramos la opinión pública, lo que ocurrió fue justo lo contrario de lo que calculaba Ucrania. De hecho, las encuestas más recientes del Centro Levada, realizadas entre el 20 y el 28 de mayo, muestran un aumento del apoyo popular a intensificar la ofensiva contra el régimen ucraniano y a intentar terminar la guerra rápidamente. Eso es lo que piensa la opinión pública. Por otro lado, tenemos al presidente Putin explicando que su represalia tras Starovelsk implicó al Airshnik. Pero, ¿qué dijo el presidente Putin en su rueda de prensa? Lo minimizó. Minimizó lo que la opinión pública quería que hiciera. ¿Por qué? Dijo que el Airshnik no estaba atacando ningún objetivo, ni centros de decisión, ni una escalada sistemática y constante contra el mando, el control o la dirección militar ucraniana. En cambio, dijo que el Airshnik se lanzó para probar, con precisión matemática, cómo impactaban las ojivas en Ucrania. En otras palabras, restó importancia a lo que la opinión pública quería conseguir. Ese es el Airshnik. Veamos otros ejemplos. La opinión pública, no yo. Llevo años informando sobre lo que han hecho los oligarcas rusos para reducir el control de Rusia sobre sus propios recursos. La opinión pública lo tiene muy claro. Los rusos odian a los oligarcas, ¿de acuerdo? Apoyan al ejército ruso. El apoyo público, que se mantiene estable hacia el presidente Putin, está relacionado con los logros del ejército ruso en el campo de batalla, ¿de acuerdo? Pero los oligarcas son vistos como el enemigo. En la última semana, cada vez más, la opinión pública rusa percibe una escalada creciente de la guerra por parte de Estados Unidos y de las potencias de la OTAN. Ahora bien, si los oligarcas son vistos así, con tanta desconfianza y recelo por parte de la gente, no estoy diciendo nada nuevo. Pero entonces, ¿por qué el presidente Putin envió a un oligarca, Roman Abramovich, a negociar con el régimen de Zelensky, con el propio Zelensky? ¿Por qué lo hizo?
Lo explicó de otra manera en una rueda de prensa hace unos días, a finales de la semana pasada, en San Petersburgo. No mencionó a Abramovich, eso quedaba para que lo dijeran los ucranianos. Pero el presidente Putin afirmó que el empresario que fue es una persona de confianza y honorable. Ahora bien, nadie en la opinión pública rusa piensa eso de Roman Abramovich. Cuando Zelensky contó los detalles de la negociación con Abramovich, quedó claro que Abramovich tenía un mandato del presidente para negociar distintos términos, todos los cuales Zelensky rechazó, y luego convirtió a Abramovich en un efecto boomerang, en un ataque contra el presidente Putin y contra la estrategia negociadora rusa. Todo este episodio recuerda, y debería recordar, y de hecho recuerda, al pueblo ruso, a los analistas, a gente como yo, los periodistas. Y si esto sorprende a nuestra audiencia, entonces la audiencia tiene que entender que los rusos ven las cosas de otra manera. Abramovich recibió de parte del presidente Putin el papel principal en las negociaciones originales de Estambul en marzo y abril de 2022. Los turcos trataron a Abramovich en la sala de negociaciones como si tuviera un rango superior al de la delegación oficial rusa. Abramovich ha fracasado negociando en nombre del Estado ruso. Está claro que Abramovich ha estado negociando por su cuenta para protegerse a sí mismo y sus bienes en Estados Unidos de las sanciones. No hay confianza pública en Abramovich. Entonces, ¿por qué lo enviaron? No puede haber sido una iniciativa de Abramovich. Eso no ocurre en política, ni en diplomacia. Pero Abramovich no es el único oligarca que está siendo utilizado por el presidente. Kirill Dmitriev, lo mencionaste tú, Nima. Quienes dudan de que haya una crisis de confianza en el presidente Putin deberían preguntarse, ¿cuánta confianza tenéis vosotros, los que dudáis, en Dmitriev? Dmitriev dice que está negociando constantemente por teléfono con Witkoff y con Jared Kushner. Solo hay que entrar en la cuenta de Twitter de Dmitriev. Algunos días publica un nuevo tweet casi cada hora. En este momento, cree que el gobierno británico está a punto de caer y que habrá una revolución en el Reino Unido. Y piensa que lo mismo está ocurriendo en Alemania. Su comprensión de Europa está completamente equivocada. Pero dejemos eso a un lado. Su verdadero papel es representar los intereses de los oligarcas rusos en nombre del presidente Putin, negociando directamente con Trump y con Witkoff. Luego, Witkoff y Kushner, después de hablar por teléfono con Dmitriev, llaman a Zelensky. Todo esto es público. No me lo estoy inventando. Y ahí está la cuestión, la gran pregunta, la crisis de confianza. Por un lado, ¿qué se ha conseguido si el presidente Putin envía al oligarca número 1 a Kiev? Nada. Es negativo. Debilita la credibilidad del presidente Putin. Por otro lado, ¿qué se consigue con Kirill Dmitriev negociando con los estadounidenses sobre Ucrania? Yo diría, y también lo diría la opinión pública rusa, el Consejo de Seguridad, y como tú mismo has dicho, el ministro de Exteriores Lavrov, que no ha conseguido nada. Así que vamos a terminar esta respuesta tan larga hablando de la llamada fórmula de Anchorage. Invito a nuestra audiencia, sobre todo a quienes dudan de lo que estoy contando aquí, a leer los informes de Dances with Bears, los 2 últimos artículos publicados. Ahí verán con detalle lo que dicen Putin, Lavrov, Dmitriev, Abramovich e incluso Zelensky. ¿Qué quiso decir el presidente Putin el otro día con la fórmula de Anchorage? Lo mencionó en la conferencia de San Petersburgo, entre aplausos. El informe del Kremlin muestra aplausos cuando dijo, «Estamos agradecidos a Donald». Putin se refiere a él por su nombre, por sus esfuerzos desde Anchorage. ¿Y qué era exactamente la fórmula de Anchorage, según la ha explicado Putin? La respuesta es que Putin cree que el presidente Trump ofreció y propuso que Estados Unidos garantizaría la seguridad de Rusia en Europa de cara al futuro.
Es una tarea enorme. El presidente Putin lo creyó en agosto y lo llama la fórmula de Anchorage. La Casa Blanca nunca ha usado ese término. Desde entonces, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué pruebas hay de que se pueda confiar en Trump para ofrecer una garantía de seguridad a Rusia en Europa? La respuesta es ningún responsable de política pública rusa, ni del gobierno, ni de los servicios de inteligencia, ni del Estado Mayor, ni ningún planificador militar que yo conozca, en privado o en público, cree que Estados Unidos haya hecho nada, absolutamente nada, que parezca mínimamente creíble como garantía de seguridad para Rusia en Europa. En cambio, lo que hemos visto es a Trump intensificando su implicación en Armenia. Trump apoyó la elección de Nikol Pashinyan, el primer ministro de Armenia, que fue elegido el domingo con casi el 50% de los votos. La prensa occidental antirrusa dice que Rusia intervino en esas elecciones. No mencionan que Trump lo hizo. Sí, Rusia cuenta con el apoyo de dos partidos armenios en las elecciones del domingo, frente al 50% de Pashinyan. Kocharyan y Karapetyan han conseguido aproximadamente un 33%. Karapetyan está, creo, en la veintena y Kocharyan en torno al 10%. Así que en total, más o menos un 33% para los llamados partidos prorrusos. Samvel Karapetyan hizo una fortuna de miles de millones en Moscú, ha regresado a Armenia y ahora mismo está bajo arresto domiciliario. El resultado electoral fue manipulado, sin duda, por los estadounidenses, y ganaron. Para el pueblo armenio, el presidente Putin ha ofrecido, en varios discursos largos y detallados durante la última semana, una serie de incentivos económicos. No ha mencionado, sin embargo, lo que muchos rusos que conozco dan por hecho, que Estados Unidos está intentando convertir a Armenia en una nueva plataforma tipo Ucrania para atacar a Rusia y desmantelar la Federación Rusa desde el Cáucaso. Dismantling the Russian Federation from the Caucasus. Y si eso no resulta convincente sobre cuál es el verdadero plan de Trump respecto a Rusia en el Frente Sur, tú lo sabes muy bien, Nima, y toda nuestra audiencia también sabe lo que Estados Unidos pretende hacer con Irán en ese mismo Frente Sur de Rusia. Si miramos la guerra con Irán desde el punto de vista ruso, se trata de un intento de Trump no solo de cambiar el régimen en Irán, sino de destruir a Irán como Estado independiente. ¿De acuerdo? Así que, si uno cree, como quieren creer los oligarcas rusos, como insiste Kirill Dmitriev, y como dijo el propio presidente Putin la semana pasada en San Petersburgo ante empresarios internacionales, que él, el presidente Putin y Rusia creen que Trump ofrece una garantía permanente para la seguridad de Rusia en Europa en el futuro. ¿Qué muestran los hechos? Muestran justo lo contrario. Así que, lo que dijo el ministro de Exteriores Lavrov, y lo voy a citar para que los que dudan y no quieren creerme puedan dirigirse directamente al ministro Lavrov, que por cierto tiene un padre armenio y sabe muy bien cómo funcionan las cosas en Armenia. Citemos a Lavrov y luego me callo. Cita: si hablamos, dice Lavrov, del lunes sobre las negociaciones de hace relativamente poco, casi hace un año, en agosto de 2020, en Anchorage, el presidente Vladimir Putin, mostrando un espíritu de compromiso, aceptó una propuesta absolutamente concreta del presidente Trump. Así fue como terminaron las negociaciones. Espero sinceramente que la experiencia de fracasos anteriores, cuando Occidente se negó a cumplir los acuerdos que él mismo había apoyado, no se repita en relación con el acuerdo de Alaska. Pero aquí está el problema. Hasta ahora, lamentablemente, dice Lavrov, nuestros socios estadounidenses no han mostrado ningún interés en esto. Y desde luego, nos preocupa la declaración del secretario de Estado Blinken, que recientemente, en una audiencia en el Congreso, dijo que Estados Unidos no puede actuar como mediador porque apoya a Ucrania. Por eso me resulta difícil comentar sobre la posibilidad de unas negociaciones. Esa misma frase fue repetida por Vasily Nevencia, el embajador ruso ante la ONU, en las últimas horas. Así están las cosas. Cuando el asunto se hace tan público como lo han hecho Lavrov y Nevencia, no hay una fórmula de Anchorage.
No hay confianza en que los estadounidenses, bajo la administración Trump, puedan ofrecer una garantía de seguridad a Rusia en Europa. Provide a security guarantee for Russia in Europe. And if we look at the Armenian result as an example, Y si miramos el resultado en Armenia como ejemplo, la escalada de Estados Unidos en un nuevo frente, sin contar siquiera el rearme de Alemania, el despliegue de armas nucleares en Finlandia y todo lo demás, ni siquiera estamos mencionando esas acciones estadounidenses. there's a crisis in Entonces hay una crisis de confianza que el presidente Putin parece no reconocer. knowledge. No entiende o no quiere hacer público que la opinión pública, la opinión militar, el Consejo de Seguridad y el Ministerio de Asuntos Exteriores no creen en la llamada fórmula de Anchorage. Ninguno de ellos cree que enviar a oligarcas con intereses empresariales en Estados Unidos a negociar por Rusia sea una idea patriótica, nacional o siquiera práctica. National or even a practical idea. John, do we know about if John, there is ¿sabemos si hay algún tipo de diferencia dentro del gobierno de Putin entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y quizá otras partes del gobierno que estén intentando abrir algún tipo de negociación con Estados Unidos? ¿Y existe alguna diferencia dentro de la administración que de algún modo, no sé, haga que Lavrov esté apoyando esa forma de pensar? Has mencionado que la gente en Rusia está pidiendo al gobierno que intensifique la guerra y que la resuelva en el campo de batalla, en lugar de negociar o mantener este tipo de conversaciones. ¿Quién está apoyando eso dentro del gobierno de Putin? Who's supporting that in the Putin administration? Lo siento, no he entendido bien. Who's supporting ¿Quién está apoyando la idea de ganar la guerra en el campo de batalla, en lugar de negociar con la administración Biden o con cualquiera que represente a Occidente? on the part of the West? Well, Bueno, para empezar, la última encuesta de opinión pública muestra poll shows No, me refiero a la gente del gobierno. Sé que el público está apoyando eso. Supporting that. right. So what you basically have exacto. Así que básicamente lo que tienes en términos de facciones es que alrededor del presidente Putin está en particular el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, que ahora es el responsable del presupuesto de Año Nuevo. Rusia funciona con un ciclo anual de elaboración presupuestaria, igual que Estados Unidos. Y hablando como alguien que fue funcionario de la Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos, sé bien cómo funciona ese ciclo. Y ese ciclo debe funcionar más o menos igual en todos los países. En Estados Unidos también es así. Y ahora nos acercamos a la revisión de otoño, cuando el país tiene que decidir, a nivel de todas las agencias y de la oficina presupuestaria, qué fondos se van a gastar el año que viene. what monies to spend for next year. This is a very tough moment and it's accompanied Este es un momento muy difícil y coincide tanto en Rusia como en Estados Unidos con un periodo electoral en el que los votantes se muestran cada vez más hostiles hacia las políticas de los gobiernos actuales. Así que, en términos presupuestarios, lo que Siluanov acaba de revelar es que el Ministerio de Finanzas ha dicho que para el próximo año, para el presupuesto del año que viene, debe tomarse una decisión presidencial. O se aumentan los gastos en defensa, en el ámbito militar y de seguridad, o se reduce el déficit presupuestario recortando el gasto militar. O bien, si la parte rusa quiere aumentar su gasto militar, tendrá que hacerlo a costa del bienestar social, de la sanidad, de la educación, de las ayudas a las empresas en forma de préstamos subvencionados y otros beneficios, de las subvenciones a la agricultura, y así sucesivamente. other benefits, subsidies to agriculture, and so forth. In other words, the finance ministry is saying, choose En otras palabras, el Ministerio de Finanzas está diciendo, elegid ahora. Elegid destinar más presupuesto al gasto militar para terminar la guerra y asegurar a Rusia frente a sus atacantes. Si queréis hacer eso, tenéis que equilibrar el presupuesto. Ese es su principio. Hay que equilibrar el presupuesto, así que hay que recortar el gasto social. Decir algo así al comienzo de una campaña electoral sería suicida para la mayoría de los políticos, pero el Ministerio de Finanzas defiende esa línea. Recortar el presupuesto a costa del gasto social, no del militar.
Esa misma postura la refleja, como hemos mencionado muchas veces, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina. Su política no solo busca mantener bajo el déficit presupuestario, sino reducirlo, como si Rusia funcionara como una empresa que tiene que recortar costes y aumentar beneficios. in which it must cut its costs and increase its profits. Her line has been must control inflation, must Su postura ha sido clara. Hay que controlar la inflación, hay que reducirla, subir los tipos de interés. Y eso, de hecho, ha provocado lo que ahora sabemos que es una recesión. El presidente Putin quiere negarlo, pero el pueblo ruso lo entiende. Todas las empresas lo entienden. Rusia está en recesión. Dicho de otra forma, tenemos a la gobernadora del Banco Central, protegida por el presidente Putin, que ahora deberá o bien ser prorrogada de forma no legal, con un cambio de ley cuando su mandato expire el año que viene. O bien tenemos al ministro de Finanzas, tenemos el proceso presupuestario, y detrás de todo eso hay distintas facciones de oligarcas, muchos de los cuales no están nada contentos con la política de tipos de interés. are not happy at all with the interest rate policy. There's no doubt about that, and they're vocal about that. However, No hay duda de eso, y además lo dicen abiertamente. Sin embargo, su representante, Alexander Shokin, que ha sido su principal lobista, fue aceptado recientemente por el presidente Putin como portavoz oficial de todo el sector empresarial del país. Así que lo que hay que entender es que se trata de una facción empresarial, la llamada oligarquía empresarial, no las pequeñas empresas, que se está movilizando contra la guerra. Solo que no lo expresan de esa manera. Se movilizan en torno a dos, lemas nacionales: reducir el déficit presupuestario y reducir la inflación. Esos son sus lemas, ¿de acuerdo? Cuando ves esos lemas, ves a la facción, básicamente dirigida por los oligarcas, orientada a poner fin a la guerra. directed by the oligarchs to ending the war. That's where President Putin's support. De ahí viene el apoyo del presidente Putin a la llamada fórmula de Anchorage. Lo que quiero decir es que cuando el presidente Putin, y este ha sido su estilo de tomar decisiones durante todo su mandato y toda su vida, se enfrenta a puntos de vista tan opuestos, digamos al grupo contrario a la guerra, partidario de mantener las cosas como están, y más cercano a Estados Unidos, que procede de un sector empresarial y cuenta con el respaldo del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, cuando escucha eso, tiende a querer seguir su línea. Pero cuando oye a la otra facción, ahí es cuando Lavrov habla en público. Y hay que decir que él no es el responsable más poderoso en política exterior ni en decisiones militares. The most powerful foreign policy military decision maker. But when he says these things in public, he's reflecting the consensus. Pero cuando dice esas cosas en público, está reflejando el consenso de las agencias de inteligencia, especialmente del almirante Kostyukov, el jefe del GRU, la Agencia de Inteligencia Militar, el Mando Militar, el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa. Todos ellos alineados con Medvedev, Dmitry Medvedev, el expresidente, portavoz del Consejo de Seguridad, y con la facción opuesta. Y el estilo de Putin, durante toda su vida política, ha sido intentar gangstear compromisos y mantener un equilibrio entre dos facciones completamente opuestas. Así que toma medias tintas, la mitad de un lado, la mitad del otro. One half one side, one half another side. When you do that, you can Cuando haces eso, muchas veces puedes lograr éxito político, pero no cuando estás librando una guerra tan importante como la de Ucrania contra todas las potencias de la OTAN y de Estados Unidos. Eso significa que el otro bando, el adversario, no ve podcasts, no necesita escucharnos, no nos va a escuchar, no está de acuerdo con nosotros. Piensan que el presidente Putin vacila, que es indeciso y débil, y creen que al escalar el conflicto van a sembrar caos y confusión en la opinión pública rusa. Pero eso no está ocurriendo. Piensan que pueden hacer ataques con drones, casi teatrales, sobre San Petersburgo cuando se celebra allí la Conferencia Internacional de Negocios, para demostrar que tienen capacidad de llegar al corazón de Rusia. demonstrate they have the capacity to reach far into Russia. They think that they can continue the war forever. Ellos creen que pueden continuar la guerra para siempre, si hace falta. Esa es su interpretación. La falta de decisión del presidente Putin no es realmente indecisión.
está eligiendo opciones que se contradicen entre sí e intenta equilibrarlas durante esta campaña electoral. Cuando intentas hacer eso, como él ha intentado hacerlo con Ucrania desde 2014, acabas en lo que llaman la operación militar especial. Cuando intenta hacer lo mismo con Armenia, este fin estadounidenses dicen, tenemos la capacidad. Los europeos dicen, tenemos la capacidad financiera para apartar a Armenia de los rusos, y lo harán. Esa es la crisis de confianza. And they will. That's the crisis of confidence. John, when you talk about the escalation, what else should Putin John, do? cuando hablas de la escalada, ¿qué más debería hacer Putin? Porque hasta ahora lo ha hecho todo. Creo que en el campo de batalla está consiguiendo lo que Rusia tenía en mente con las 4 oblasts. Más del 70% del territorio de esas 4 regiones está hoy en manos rusas, y poco a poco están alcanzando todo su objetivo militar. Pero cuando se trata de negociar, creo que tu punto va por ahí, por las negociaciones. Y si deciden, supongamos que el presidente ruso decide que no va a negociar con Rusia, Steve Whitcomb o Jared Kushner, que lo haga Marco Rubio o alguien del Departamento de Estado. Let's bring it on with Marco Rubio or someone in the State Department. Is that going to happen? Is that on the table for Eso va a pasar. Vladimir Putin? ¿Está eso sobre la mesa para Vladimir Putin? O quizá, creo que Lavrov sería el principal negociador por parte de Rusia si Estados Unidos decide negociar con Rusia. Ese sería el punto clave. Y no veo que eso vaya a ocurrir, John, por lo que está pasando en Estados Unidos. No veo a la administración Trump capaz de llevar a cabo ningún tipo de negociación. Incluso con lo que está ocurriendo en Oriente Medio, tenemos el mismo tipo de problema. Por eso, nadie cree que Donald Trump sea capaz de hacerlo. Y aquí está la pregunta desde el lado ruso. ¿Ha conseguido Rusia sus objetivos hasta ahora? Yo creo que han logrado todos sus objetivos. ¿Qué más quieren? All of their objectives. What else do they want? Well, I disagree that Russia Bueno, has achieved its yo no estoy de acuerdo en que Rusia haya alcanzado sus objetivos militares ni sus objetivos políticos. in the simple Veámoslo de la forma más simple y clara posible. principal objective. Los dos objetivos principales son la desmilitarización de Ucrania, que significa reducir a cero la capacidad de las potencias de la OTAN, encabezadas por Estados Unidos, para usar un campo de batalla como Ucrania con el fin de atacar a Rusia. Hablamos de desmilitarización y de desnazificación. Centrémonos en el punto de la desmilitarización. No hay duda de que sobre el terreno, el ejército ruso, las fuerzas militares, avanzan lentamente hacia el oeste. Tampoco hay duda de que esto está costando muchas vidas rusas. No voy a entrar en la discusión sobre las cifras de bajas rusas. The numbers argument of the level of Russian casualties. They are nowhere near the American. No se acercan en absoluto a las cifras de Estados Unidos, Reino Unido o Ucrania. Aún así, son muy graves. Hay aproximadamente 200.000 hombres muertos en la guerra hasta la fecha. Es una cifra extraordinaria. Y la opinión pública rusa considera que es un sacrificio que merece la pena hacer y seguir haciendo, aunque no para siempre. Ahora bien, ¿en qué punto estamos mientras el ejército ruso avanza lentamente hacia el oeste? Ese ritmo se debe en parte a la necesidad de conservar vidas rusas y en parte a la fortaleza de las defensas ucranianas, estadounidenses y europeas, a la guerra con drones y a los suministros que se interponen en el avance de las fuerzas rusas. ¿Qué tenemos ahí? The way of the advance of Russian forces. What do we have there? What we have is a demonstration of the Lo que estamos viendo es una demostración de la capacidad ucraniana, junto con los europeos y los estadounidenses, para escalar el conflicto hasta el punto de que sus drones y misiles de largo alcance pueden atacar no solo Starovelsk, no solo la región de Novorossiya, sino también adentrarse en Rusia, hasta las refinerías de San Petersburgo, más dentro aún, como Moscú y más allá. Están demostrando, para sus propios fines, no una capacidad de desmilitarizar, sino de ampliar su guerra indefinidamente. Ahora bien, cuando uno mira, y yo publiqué las cifras, el intento de definir la desmilitarización cuando ambas partes se reunieron en Estambul en 2022, no se ven límites sobre los drones. Se ven límites sobre la artillería. Se ven límites sobre los blindados móviles, como los tanques, por ejemplo. Se ven límites sobre las fuerzas, sobre el número de efectivos. Se ven límites de todo tipo
pero no sobre los drones. You see limits of all kinds, but not drones. Why? Then do we have a situation now? Entonces, ¿por qué tenemos ahora una situación, 4 años después, casi 5, en la que el problema al que se enfrenta Rusia ya no son los cohetes convencionales, las piezas de artillería que podían retirarse hacia el oeste, fuera de alcance? Tenemos los intentos de todas las potencias de la OTAN de ampliar la capacidad militar ucraniana, contra la cual Rusia libra una guerra de drones, misiles y contramedidas que se extiende hacia el oeste, como vimos después de Starovelsk. Pero, ¿qué se ha conseguido con eso? ¿Ha tenido éxito la campaña rusa de desmilitarización atacando a los fabricantes de drones, las plantas industriales, los componentes? ¿Ha logrado reducir el ritmo de los ataques con drones? No, realmente no. ¿Puede Rusia desmilitarizar Ucrania si la guerra con drones está dispersa no solo por el campo de batalla ucraniano, sino también en Alemania, en los Países Bajos, en el Reino Unido, en Bélgica? Todos estos países ayudan a Ucrania a fabricar drones y misiles. La respuesta del lado ruso es decir, si participas en esta guerra de drones, te conviertes en un objetivo legítimo. Eso pondría obviamente en riesgo el compromiso del artículo 5, si Rusia responde atacando una fábrica de drones que produce aparatos para atacar a Rusia, pero esa fábrica está en uno de los países que acabo de mencionar. ¿No significaría eso que Rusia estaría formalmente en guerra con la OTAN? ¿Qué pasaría entonces? Mejor no entremos en eso. Solo quiero señalar que todo lo que acabo de describir muestra la creciente dificultad de considerar que el objetivo de la guerra se ha cumplido. La desmilitarización de Ucrania ahora significa desmilitarizar también sus capacidades de combate fuera de Ucrania. Por eso, la llamada fórmula de Anchorage. Por eso, Putin ha dicho, confío en Donald Trump para que imponga una garantía de seguridad para nosotros en Europa, en Alemania, en el Reino Unido y en todos los demás países que acabo de mencionar. Pero Trump no muestra ningún interés en hacer eso, ¿vale? Así que el problema es, ¿cómo logramos la desmilitarización como objetivo militar, como objetivo político? ¿Estamos ahora más cerca de conseguirlo? ¿Por medio de la negociación? No. ¿Y por qué no? Pasemos rápidamente al tema de la desnazificación. Y aquí hay una paradoja. Por un lado, se podría decir, y no hay duda, no lo niego, no discuto ese punto, que hay una ideología cada vez más fascista, una doctrina ideológica de corte hitleriano instalada en Kiev y en Leópolis. No hace falta recordar a nadie lo que eso significa. Pero si se decapitara el régimen de Kiev tal como está ahora, si Zelensky fuera apartado, ya sea por unas elecciones o por medios militares, ¿se lograría la desnazificación en Ucrania? Do you achieve denazification in the Ukraine? 1. 2. Do you achieve and can you 1. 2. Se puede lograr, y realmente se puede lograr, la desnazificación en Ucrania cuando hay una nazificación extendida por toda Europa, cuando el régimen de Merz en Berlín se rearma cada vez más de la misma manera y con el mismo propósito, luchar contra Rusia, igual que hizo Hitler cuando empezó a rearmarse en los años 30. ¿Cómo se puede desnazificar en el campo de batalla ucraniano si al mismo tiempo hay un rearme creciente y una ideología fascista, una ideología de luchar contra Rusia para siempre, en Alemania, en el Reino Unido, en Finlandia, en Suecia, en Polonia? La lista no tiene fin. Ahora bien, si no se puede eliminar la doctrina ideológica nazi de guerra permanente contra Rusia en Kiev, se puede eliminar del resto de Europa. Y se puede eliminar solo porque lo diga Donald Trump. On the say-so of Donald Trump. Well, our American audience, including me. Bueno, nuestro público estadounidense, y me incluyo, tiene que decirlo. No tenemos un régimen cada vez más fascista en Washington, racista, imperial, supremacista. Vamos, ¿tengo que soltar todos los términos para que quede claro? ¿No entendemos que la desnazificación tiene que empezar en casa? Eso es Washington, D.C. Eso es Stephen Miller, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, el director de ICE y sus métodos para eliminar los votos en contra de los republicanos en las próximas elecciones. ¿Tenemos que repasar todo eso? ¿O estamos todos de acuerdo?
Si estamos de acuerdo en eso, entonces vuelvo a mi punto. Los objetivos de guerra de Rusia ya no se pueden lograr solo con la infantería rusa avanzando hacia el oeste. Tenemos un problema serio y afrontarlo apelando al querido Donald es un error. Dear Donald is wrong. No. I think No. Creo que la nazificación de Ucrania es un proceso político, John, porque literalmente han nazificado al ejército ucraniano. Ya no existe un ejército ucraniano como tal. En el fondo, todo se reduce a los partidos políticos en Ucrania y a lo que ocurrirá después de la guerra. O, si logran poner fin a la guerra, ¿cuál será el sistema político de Ucrania después de eso? En mi opinión, ese es un asunto político. Pero la desmilitarización de Ucrania, en lo que respecta a estos drones, creo que en parte también es política. Y la otra parte que mencionas, Ucrania está usando drones. Los usan en el campo de batalla, pero no son tan potentes. Por eso están atacando a civiles en Rusia. Y por eso la gente está cambiando su opinión sobre Ucrania, por ese tipo de presión. Están matando a civiles y están intentando presionar a Vladimir Putin. Es el mismo guión, por cierto, John, que cuando empezó esta guerra. Si recuerdas, cuando comenzó la guerra, sé que tú lo recuerdas todo, pero lo digo porque quiero que nuestra audiencia recuerde que la estrategia de Occidente fue: vamos a presionar, vamos a hacer sufrir a la sociedad, vamos a crear algún tipo de agitación dentro de la sociedad rusa, y así se desharán de Vladimir Putin. Veo la jugada, la forma en que intentan presentar todo esto, y estos ataques con drones no son nada nuevo. Recuerda que hubo un artículo en The Guardian hace solo 12 meses. Hablaban de que Ucrania no era capaz de continuar la guerra por falta de personal, por el propio desgaste del conflicto. Hay problemas militares y también de personal. Por eso están recurriendo a los drones. Por eso los están usando. Y aquí entra en juego esta sociedad. Creo que esto es una prueba para la sociedad rusa. ¿Van a dejarse manipular por ese tipo de retórica que viene de Occidente? ¿O van a mantenerse firmes en su estrategia de mantener el campo de batalla como está, de ponerle fin? Yo creo que Rusia está ganando. Rusia ha ganado, diría yo, porque empezaron la guerra en febrero de 2022 y en un año han logrado todos sus objetivos. Pero la guerra sigue porque Occidente sigue enviando más armas. Han sacrificado mucho. Mencionabas las bajas del lado ruso. Dijiste algo así como 200,000 soldados o efectivos. Pues bien, del lado de Ucrania son algo más de 2 millones de personas. That on the part of Ukraine is some more than 2 million. Yes, but there's a difference. Russia's a Sí, democracy. pero hay una diferencia. Rusia es una democracia y no está dispuesta a sacrificar a sus hombres. Este es un descubrimiento fundamental, que Europa, Estados Unidos y el régimen de Kiev y Leópolis están dispuestos a sacrificar a los ucranianos. No se trata solo de cómo reclutan a la fuerza por todo el país y los envían al frente. En el fondo, el bando de la OTAN está dispuesto a sacrificar toda Ucrania por su guerra permanente contra Rusia. Ahora bien, sí, tienes razón. No hay duda de que las capacidades militares mejoradas, sobre todo en la guerra con drones ucranianos, compensan la pérdida y la falta de personal. Sí, eso es fundamental. Y el punto que intento destacar es que el campo de batalla ucraniano puede ahora funcionar sin tener en cuenta los sacrificios del pueblo ucraniano. Regard for the sacrifices of Ukrainian people. The notion that still remains. La idea que todavía persiste de que la estrategia militar rusa puede lograr un cambio en los corazones y las mentes del pueblo ucraniano implica dos cosas. Una, que el pueblo ucraniano sería capaz de oponerse a su gobierno y elegir una alternativa. Bueno, pensaban que estaban eligiendo a Zelensky como un pacificador. Y esto es lo que obtuvieron. Pero la opinión pública ucraniana no influye en los cálculos de la OTAN, ni tampoco en los de Zelensky. Si Zelensky fuera apartado, ya sea por unas elecciones o por medios militares, y lo sustituyeran, por ejemplo, Budanov o Beletsky o Prokopenko, digamos, los más cercanos al entorno de Azov, con una orientación más fascista, más basada en el odio racial, esa sería la nueva dirección. Oriented
race-hating oriented leadership, were they to be replaced by them, they will continue. Si ellos los sustituyeran, todo seguiría igual. Ese es el grupo que quiere que el futuro de Ucrania sea una máquina de guerra permanente. ¿Por qué? Porque ganan miles de millones de dólares, más o menos cada mes, con esta nueva forma de industria nacional. Ucrania se convierte en un estado de guerra terrorista. Eso es lo que pasará si sustituyes a Zelensky por otro grupo. Pero la guerra con drones no se limita al campo de batalla ucraniano. Ahora se está desplegando, como hemos dicho y como señalan nuestros colegas en tu podcast, por todo el mundo, en alta mar, en el Golfo de Finlandia, operando desde Estonia o Polonia y en los ataques que han ido lugar en el Mediterráneo. The attacks that have occurred in the Mediterranean, Ukrainian drone attacks are now. Los ataques con drones ucranianos forman ya parte de una guerra internacional en alta mar contra las flotas rusas, contra el comercio ruso. El personal técnico, los asesores y demás especialistas en tecnología de guerra con drones de Ucrania están ahora integrados en operaciones basadas en Grecia e Italia. ¿De acuerdo? Hace poco, un colega griego mío hizo un trabajo de investigación de primer nivel que demuestra que el dron naval ucraniano que apareció en la costa de la isla de Lefkada, en el mar Jónico griego, formaba, casi con toda seguridad, parte de una operación de la OTAN dirigida contra las transferencias de petróleo de las tropas rusas en el mar Jónico. Oil transfer operations in the Ionian Sea. We've seen similar attacks by so-called Hemos visto ataques parecidos de los llamados drones ucranianos, operando desde bases de la OTAN en Creta, en el mar de Libia. En todo el mundo, la tecnología de drones ucraniana se ha vuelto parte esencial de las operaciones de la OTAN. Y hace poco vimos el anuncio. Los operadores de drones ucranianos van a Alemania para entrenar a los alemanes, no al revés. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el régimen ucraniano no se preocupa por cuántos hombres pierde. Rusia sí. Rusia no puede soportar un nivel tan alto de forma indefinida como creen los ucranianos y como desearían las potencias de la OTAN. the way the NATO powers wish the Ukrainians to behave. Sorry for interrupting you. Perdona que te interrumpa, Don't John. you think that's the ¿No main crees reason que esa es la razón principal por la que Vladimir Putin no ha intensificado la guerra? because Porque es tan sensible que sabe que no quiere más bajas entre los rusos. Por eso no está escalando el conflicto. That's why he's not escalating the war. Well, that's part of the reason. Bueno, esa es parte de la razón. Sí, también es parte de la razón por la que el presidente Putin no ha llevado a cabo una gran movilización militar para aumentar el número de tropas en todo el frente de guerra, en el frente terrestre. Sí, esa es una razón fundamental para, digamos, limitar la guerra terrestre a lo largo del frente. Pero seamos claros. Perdón, en este momento la región de Donetsk no está completamente bajo control ruso. Gerson y Zaporilla, mucho menos. El compromiso que la parte rusa propuso en Ankara el año pasado y que el presidente Putin y todos sus portavoces han hecho público muchas veces es claro. El compromiso consiste en que Rusia pondrá fin a sus operaciones ofensivas si las fuerzas ucranianas se retiran de las 4 regiones y de Crimea. Sí, esa es la base de la nueva configuración territorial. Basis of the new territorial lineup, but there must be demilitarization. Pero tiene que haber una desmilitarización que respalde esa nueva configuración territorial, de modo que los ucranianos no puedan seguir atacando las carreteras y los ferrocarriles hacia Crimea, como acaban de hacer. Debe haber. Ahora bien, el problema es, ¿hasta qué punto debe extenderse una zona desmilitarizada para garantizar la seguridad rusa que, según el presidente Putin, obtuvo del presidente Trump? Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. El presidente Putin ha intentado limitar con mucho cuidado las bajas rusas, compensar a quienes han sufrido y asegurarse de que el bienestar de los veteranos y sus familias esté protegido en la medida de lo posible dentro del presupuesto ruso. De acuerdo, todo eso lo comparto. Pero la cuestión que hemos planteado muchas veces aquí es, ¿qué pasa con las incursiones en profundidad? We've often raised here is what about the deep raids? What about the electric war campaign? Why does the ¿Y qué pasa con la campaña de guerra eléctrica?
¿Por qué el Estado Mayor ruso opera bajo la restricción de permitir el tráfico ferroviario y el tráfico por carretera entre los centros de suministro de la OTAN en Polonia y los parques de armamento en el oeste de Ucrania, especialmente alrededor de Leópolis? ¿Por qué? ¿Siguen encendidas las luces? Sí, hay un grupo muy influyente del que he estado informando que sostiene que el presidente Putin ha limitado en varias ocasiones la campaña de guerra eléctrica, de modo que los ucranianos han tenido tiempo para reparar y reconstruir sus redes eléctricas. ¿Por qué se ha impuesto esa restricción? Porque eso implicaría ataques directos a los suministros energéticos occidentales, hasta el punto de que se detendría el suministro de agua, los trenes, las carreteras y todos los medios de comunicación y funcionamiento. With telecommunications would cease. The state would have its lights. El Estado se quedaría completamente a oscuras. ¿Por qué esas restricciones? El presidente Putin ha justificado una de sus moratorias en la campaña de guerra eléctrica diciendo que Trump se lo pidió, como una moratoria recíproca en los ataques energéticos. Pero los ucranianos no estuvieron de acuerdo, no lo compartieron. De hecho, han intensificado sus ataques con drones contra la capacidad de refinado rusa. Ahora mismo, la capacidad de las refinerías ha perdido probablemente alrededor de un 30%. Se reparará, sí, pero la situación es especialmente grave en algunas regiones del oeste de Rusia. ¿De acuerdo? Así que el enfoque conservador hay que explicarlo en función de cuáles son los objetivos en el oeste de Ucrania. Y luego volvemos a la pregunta: ¿por qué el presidente Putin destituyó a un Ereshnik para que los matemáticos del Ministerio de Defensa pudieran configurar la dispersión de las ojivas? Eso fue lo que dijo el presidente Putin. That's what President Putin said. Why use Ereshnik for that purpose? ¿Por qué usar Ereshnik para ese propósito? ¿Vale? Ya van 3 pruebas del Ereshnik sobre cómo disparar un arma que no puede ser interceptada. Pero, ¿cuál es la credibilidad disuasoria de esa arma si el oeste de Ucrania está protegido? No puedo responder a eso. Quizá alguien de nuestro público pueda hacerlo. Creo que en el oeste de Ucrania no se ha adoptado el enfoque adecuado. Quiero decir, ¿cuál sería el enfoque correcto frente a un enemigo tan amenazante como toda la OTAN y Ucrania? ¿Cuál sería el precedente? ¿Por qué no tomamos el precedente estadounidense en sus guerras o el precedente israelo-estadounidense en sus guerras combinadas contra Irán? ¿Qué se ha conseguido con la cautela rusa en comparación con esos modelos de guerra que libra el otro bando? ¿Puedes ayudarme a responder a esa pregunta? Can you help me answer that question? No. I think No, creo, John, que una de las soluciones a lo que está pasando, si sabemos que Europa no quiere negociar ni hablar con los rusos y que nadie confía en la administración Trump para negociar, entonces la solución pasa por parte de los rusos. Odessa, Nikolaev. Creo que Odessa va a ser una gran pérdida para Ucrania si hacen algo en esa zona. Y no hablo en términos militares. Tal vez políticamente puedan hacer algo en Odessa. ¿Ves esa posibilidad? Una de ellas es Odessa. Y el otro punto, creo, es que con el paso del tiempo, y si siguen atacando a civiles en Rusia, quizá Rusia en algún momento decida usar un misil ruso contra la administración de Zelensky. Tal vez toda la administración acabe. the Zelensky administration, maybe the whole administration gonna Well, gonna that's obliterate. it's a fair question. Bueno, es una pregunta justa, porque la decapitación de un régimen se ha adoptado como principio moral y estratégico en la guerra de Estados Unidos contra Irán, en la guerra de Israel contra Irán y también en la guerra europea contra Irán. ¿Qué ha dicho el presidente Putin sobre ese punto? Para conseguir que responda, lo ha dejado claro, el teniente general Andrei Kartapolov, que está retirado y ahora es el presidente del Comité de Defensa en la Duma estatal. Él ha dejado claro que la decisión sobre la decapitación, sobre los ataques a los centros de toma de decisiones, recae en el comandante en jefe. Básicamente ha dicho, y habla en nombre del Estado Mayor en el Parlamento, lo dijo, y lo citamos la semana pasada, que los centros de toma de decisiones, es decir, los búnkeres de mando y control, son objetivos legítimos. Command control bunkers, they are legitimate targets. That was not
how the Oreshnik was fired at Así no fue como se disparó el Oreshnik en Vila Tserkva hace unas semanas. No fue eso lo que pasó. Lo que dice Kartapolov es que Putin no adopta una estrategia de decapitación del régimen contra Zelensky. No entremos ahora en los pros y los contras de eso. No discrepo de quienes dicen que si eliminas a Zelensky, obtienes a Biletsky o a Budanov. Y no voy a entrar en la política ucraniana de esas personas, salvo para decir que están, si cabe, más comprometidos que Zelensky con una guerra permanente contra Rusia. Así que el argumento de la decapitación del régimen vuelve a plantear el mismo problema del que ya hemos hablado. ¿Cómo se desnazifica un régimen que cuenta con el apoyo de una Europa cada vez más fascista? Ese es el problema. That's a problem. So I think there's the no problem, I think, John, the problem with Europe remains. Creo, John, que el problema de Europa sigue estando en Europa. Lo importante ahora mismo es la situación en Ucrania. Sé que los europeos les están apoyando, pero al fin y al cabo, el sistema político en Ucrania tiene una importancia especial para Rusia. Y por eso podrían hacer algo de ese tipo. Un ataque contra la administración de Zelensky, contra esas personas que están... an attack on Zelensky administration that doesn't result Un ataque contra la administración de Zelensky que no aporte más seguridad a Rusia no puede considerarse un logro militar con un objetivo político. La afirmación fundamental de Putin aquí es que la única persona en la que se puede confiar para garantizar la seguridad rusa a largo plazo en Europa y en el mundo son los Estados Unidos. Y que solo Estados Unidos tiene la capacidad de imponer su voluntad, no solo sobre Ucrania, sino también sobre Europa. La teoría es que Trump, representa una oportunidad que no existía durante la administración de Biden. Todo eso se puede aceptar como cierto. all of that you can accept to be true. But what, pardon me, I'm trying to... Pero lo que intento decir, si me permites, es que no hay ninguna prueba de que, detrás de la variedad de cosas que dice Trump, exista una decisión fundamental de Estados Unidos de abandonar la guerra permanente contra Rusia. Al contrario, lo que vemos se parece más a una alineación de Estados Unidos con una política de tipo hitleriano, como ocurrió en los años 30. ¿Recuerdas? En aquella época, Europa y Estados Unidos creían que el principal enemigo en Europa era la Unión Soviética comunista y José Stalin. Ahora se expresa de una forma mucho más racial. Son los eslavos, son los rusos, es el malvado presidente de Rusia el objetivo. Pero en el fondo, es el mismo objetivo por la misma razón estratégica. Exactamente. ¿A dónde vamos? Pues bien, lo que podemos decir aquí, en un podcast un martes, sabiendo que aún queda el miércoles por delante, es que todavía podemos debatir el asunto con los oligarcas a los que el presidente Putin ha delegado la negociación en su nombre. El hombre que habla con Steve, así es como Kirill Dmitriev se refiere a Witkoff. Y Jared, así es como se refiere a Kushner. Bien, Dmitriev piensa, solo hay que mirar sus tweets de las últimas 5 horas. Que está a punto de producirse una revolución contra Starmer en el Reino Unido. Cree, leyendo la prensa británica, que la alternativa a Starmer será mejor para Rusia, menos fascista en su guerra permanente contra Rusia que el régimen de Starmer. Pues se equivoca. Si miramos la política francesa o la alemana, Dmitriev cree que apartar a Merz, al canciller Merz, generará una orientación alemana más favorable y segura hacia Rusia. La semana pasada, los rusos recibieron en San Petersburgo al vicepresidente del partido opositor AfD de Alemania. Desde el lado ruso, creen que una especie de capitalismo compartido entre Alemania y Rusia impulsará a la AfD, aumentará el voto alemán y eliminará el rearme de Alemania. Pero se equivocan sobre la política alemana. Están cometiendo un error que Stalin no cometió en los años 30. Y no me creáis solo a mí. Escuchad a los propios rusos que entienden y recuerdan su pasado. Estos son los temas con los que tenemos que lidiar. Pero tú, Nima, tú y la experiencia acumulada de Irán durante 49 años, partís de una idea. No se puede confiar en que Estados Unidos garantice una seguridad permanente entre los estados árabes, Israel e Irán.
Arab states, Israel, and Iran. The US has always Estados Unidos siempre ha intentado convertir a Irán en un prisionero de su propio protectorado en Oriente Medio. Israel tiene un enfoque distinto. Considera que Irán debe ser destruido, porque ahora tiene la capacidad de destruir a Israel. Esa situación no existía cuando Estados Unidos y el Reino Unido conspiraron para derrocar al gobierno de Teherán en 1953. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Con toda tu experiencia acumulada, te enfrentas a una guerra permanente. Irán vive en una guerra permanente en Oriente Medio y no puede lograr más que acuerdos de seguridad temporales con gente como Kushner, Witkoff, Rubio o Vance. Algunos son mejores a corto plazo que otros. Vance, por ejemplo, mejor que Witkoff y Kushner. Sí, podríamos seguir. Los palestinos, los libaneses, podríamos continuar con todas las guerras en las que Estados Unidos está implicado. ¿Cuál es nuestra experiencia aquí? Es un sistema imperial que intenta asegurar la obediencia, el vasallaje y el control de los estados que se resisten, para aprovechar los recursos que esos estados siguen controlando: el agua, el petróleo, el gas, los minerales raros y todo lo demás. Estamos en una guerra permanente contra ese imperio, y ese imperio no va a colapsar pronto. Pero bueno, esa es una discusión que podemos tener otro día. Si la experiencia en Irán y en Oriente Medio sirve de referencia para Rusia o para China o incluso para la India, entonces tenemos que prepararnos. El liderazgo político tiene que estar preparado para una guerra permanente y para pausas cortas. Y las pausas cortas no son precisamente lo que gana elecciones. Yeah. Thank you so Muchas much, gracias por John. esta atención. It's been En very verdadero placer, como siempre. great pleasure, as always. Thank you, Neil.